Rolando Emanuel, y gracias por estar con nosotros. De inmediato, ¿se puede romper el acuerdo con Luma Energy? Sí, hay varias causas para resolver ese contrato. La primera causa siempre la hemos mencionado desde el origen. El contrato es leonino y es contrario a la ley. Contrario a la ley 120, la ley 17, la ley 29 de las alianzas público-privadas. Y es leonino porque todas las cláusulas que aparecen en el contrato benefician a Luma Energy, ninguna prácticamente beneficia al pueblo de Puerto Rico ni a la autoridad. Además, por el cumplimiento específico, una parte que se siente insatisfecha puede pedir la resolución del contrato. Y aquí hay un procedimiento en el contrato para cómo hacerlo, es cierto. Requiere el consentimiento de la Junta, que es un obstáculo importante, pero el contrato sí se puede resolver, no es que sea imposible como se ha dicho en algunos medios. El otro punto es que el contrato que está operando es el suplementario y el contrato suplementario expira el 30 de noviembre y expira de manera automática. Por ende, hay una gran oportunidad de que salgamos de Luma sin tener que pedirle permiso a la Junta de Control Fiscal y con un periodo de transición que el mismo contrato establece, que no va a haber caos. Luma tiene que cumplir con unas obligaciones que pactó y hay tiempo entonces para poder hacer una nueva ley habilitadora o enmendar la ley 120, de manera que cuando Luma regrese las operaciones a la entidad que sea, que puede ser, por ejemplo, ya no la Autoridad de Energía Eléctrica, sino una compañía eléctrica de Puerto Rico, poniéndole el nombre que nosotros queramos, ya estemos listos para asumir esa responsabilidad. Ahora, no puede ser bajo el Que modelo de la autoridad, tiene que ser un modelo despolitizado totalmente, democrático, donde todos los que están afectados por el servicio de energía eléctrica participen, como por ejemplo los industriales, los comerciales, los residenciales, las entidades que luchan por la energía renovable y el ambiente, los obreros. Solamente con un modelo democrático o cooperativo podríamos tener una compañía que responda a nuestros intereses. el contrato está hasta el 30 de noviembre, el mismo, pues obviamente pudiera ser, si es que se da, ¿verdad?, el aval de las alianzas público-privadas, se le está pidiendo la renuncia precisamente a Fermín Fontanes para evitar esto. ¿Tú crees que Fermín en este aspecto, ya a estas alturas, cuando el pueblo nuevamente se ha desbordado en las calles del viejo San Juan, pudiera renunciar o pudiera quedarse en su cargo y entonces extenderle el contrato a Luma? Yo entiendo, Yarimar, que Fermín Fontanes tiene que renunciar. Primero, él le ha mentido consistentemente al país. Lo último que dijo ayer ante el Senado, tengo que corroborar este dato, pero generalmente esas declaraciones son bajo juramento. Le dijo al senador Zaragoza que nadie había propuesto enmiendas al contrato. Y en marzo del 2021 yo comparecí junto a Figueroa Jaramillo a una reunión con el Comité Timón, en donde estaba todo el Comité Timón, incluyendo a Fermín Fontanes y el ingeniero Larry Silhammer, que era secretario de Estado y dirigía ese Comité Timón, y le entregamos un documento bien voluminoso con un análisis detallado de todas las cláusulas del contrato, explicando a quién favorecía cada cláusula para justificar que el contrato es leonino y estableciendo cómo se tenía que enmendar. O sea que Fermín Fontanes le acaba de mentir al senador Zaragoza al decir que nadie ha propuesto enmiendas al contrato con Luma Energy. Y yo creo que esto es toda una cadena de no ser transparente, de evadir responder preguntas bien puntuales que hace la prensa y de no decirle la verdad sobre el proceso de contratación de Luma Energy. Y él es el que dice también, entre otras personas, incluyendo el gobernador, que el contrato no se puede cancelar. Así que me parece que él tiene que salir de ese puesto para que esto pueda resolverse adecuadamente. ¿Cuáles serían las repercusiones entonces si se cancelara este contrato? ¿Habría que pagar esos 115 millones que se explica, ¿verdad? Que dentro de ese acuerdo, ¿qué repercusiones tendríamos? El contrato suplementario es un contrato en el cual Luma opera en lo que se resuelve el problema de la reestructuración de la autoridad y mediante esa operación recibe un pago de 115 millones de dólares. Si se resuelve el contrato mediante la expiración, es decir, si se deja expirar el contrato, hay un cargo de terminación de 115 millones de dólares.
y se pasaría inmediatamente, eso sería el 1 de diciembre, a la etapa de transición. Ahora, Yanimar, la pregunta es, ¿cuánto vale para la economía de Puerto Rico y para todos y todas en Puerto Rico cada día que tenemos con 5,000, 6,000, 15,000, 200,000 abonados sin energía eléctrica, con los semáforos paralizados, con problemas en los hospitales? De hecho, estuve hablando con el economista José Israel Alameda Lozada y él me dice que eso se puede computar y que definitivamente es mucho más que 115 millones. Y en ese sentido hay que mitigar daños, como dicen los abogados. Hay que parar esto ahora para que no sigamos sufriendo daños económicos que afecten la viabilidad del país. Acuérdate que hay un plan de ajuste de la deuda que está basado en unas proyecciones. Si la economía de Puerto Rico sigue decayendo por el problema de energía eléctrica, no se podría cumplir con ese plan y podríamos caer en una segunda quiebra. O sea que esto es bien importante para el país, que se pueda lograr la estabilidad, y Luma ha probado que no puede hacerlo. Con 1,200 empleados no puede establecer una operación confiable. Y esto lo dice el negociado. Tienen 1,200. Ellos se pasan repitiendo 3,000, pero son con los contratistas, que son de todo tipo. No necesariamente la gente que hace falta para mantener el servicio eléctrico de una manera estable. Ellos tienen abogados, financieros, CPAs, todo tipo de consultor que suman en esos 3,000, pero no son los que hacen falta. Hacen falta alrededor de 1,000 celadores para que el servicio sea confiable y se pueda reparar en un tiempo razonable cada vez que hay una avería. O sea que esta es una de las razones por las que ustedes, ¿verdad? Por la que el gobierno se puede ir para la cancelación del contrato, la falta de personal. Sin embargo, en esta semana, Luma ofreció una conferencia de prensa para tratar de, diría yo, limpiar un poco su imagen y que la gente sepa de que se está tomando acción. Obviamente quieren hacer unos cambios. ¿Tú entiendes que ya estos cambios es demasiado tarde para estos cambios? Es que es muy tarde y muy poco. Primero, el problema es estructural. Es que el contrato permite que Luma no tenga controles ni incentivos para ahorrar dinero ni para mejorar el sistema eléctrico. Luma hace lo que le dé la gana. Ahora están en este proceso de crear compañías donde Stensby es el propio principal o presidente de esa nueva compañía para hacer contratos con Luma. Eso bajo un modelo público jamás se podría hacer. Imagínate en la etapa de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Ortiz creando corporaciones para hacer negocios con la Autoridad de Energía Eléctrica, iría preso. Así que el contrato permite toda una serie de desmanes que hacen que no se pueda corregir, ni cambiando la cara, ni cambiando el personal, ni haciendo nuevos task force, no va a mejorar. Y peor que eso, ¿verdad? Has visto y ha quedado reseñado en la prensa que la persona que está a cargo del task force no tiene experiencia en estas lides, no es ingeniero eléctrico, así que están haciendo unos cambios cosméticos porque están sintiendo la presión, están sintiendo que se está yendo cualquier apoyo hasta del propio gobierno, los propios legisladores del partido de gobierno que han apoyado esto todo el tiempo, ya se están virando y ya están diciendo que hay que hacer unos cambios o eliminar a Luma. Hasta la propia comisionada residente, que todo el mundo sabe que va a competir por la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, ya asumió una postura que es contraria a la del gobernador. Así que se está creando una crisis política para el gobernador, y la única manera de resolver esa crisis política, ya vimos lo que pasó anoche en la manifestación, muy nutrida, y la policía hizo lo mismo que hizo durante el verano del 2019, apagó la Constitución a las 9 de la noche. Antes era a las 11 de la noche. Ahora a las 9 de la noche desalojó a todo el mundo, disparando perdigones, haciendo todo tipo de agresiones. Y eso va a seguir exacerbando al país y podría terminar esto en la renuncia del gobernador Pierluisi, como pasó en el 2019. O sea que tú entiendes que después de esta primera manifestación histórica también podríamos decir van a continuar más manifestaciones para hacer presión precisamente que se cancele el contrato, y si eso no ocurre y toman acción, entonces pudiera ser que el gobernador también sienta la presión de renunciar. Sí, es que esa es la consigna. O se va Luma o se van los dos. Esto O no sea que en Puerto Rico las cosas se resuelven con manifestaciones. parece ser que es la única manera, y eso es un derecho constitucional, eso nadie debe pensar negativamente, es la manera en que el pueblo puede hacer una presión cuando los líderes del gobierno no responden a las necesidades del pueblo. Y eso es lo que ha pasado
en Puerto Rico en el 2019 y eso es lo que podría pasar sin duda. Es la manera, es lo que le queda al pueblo cuando todas las instituciones y sus líderes les han fallado. Eso es lo que le queda al pueblo. Muchas personas están, pues obviamente esto ha sido una controversia, están en contra de que Luma se vaya porque qué pudiéramos, qué alternativa tiene Puerto Rico, no quiere volver al pasado, ¿verdad? Donde pues también habían unos retos en cuanto a la energía eléctrica. ¿Qué alternativas entonces hay? Ya me habías hablado de la Autoridad de Energía Eléctrica, etcétera, pero ¿podríamos entonces esperar de que se contrate a otra empresa o qué proponen ustedes? Yo no quiero volver a la misma Autoridad de Energía Eléctrica que se tenía, porque todo el mundo sabe que es una entidad altamente politizada, que lo usaron de gallinita de los huevos de oro, que la dilapidaron, quebraron un monopolio público y la quebró la gerencia y la clase política del país, los partidos del país, que aquí se habla siempre de que fue Lutier y los obreros, fueron los gerentes que no son de Lutier y fueron los gerentes que nombraron los partidos. Pero sí, hay dos alternativas, Yarimar. Podría conseguirse un ¿Cuáles operador son? privado que la autoridad de las alianzas lo traiga. Pero mira el problema. Si Luma se tiene que ir corriendo de aquí, el que venga detrás va a decir, yo para meterme en ese problema, yo voy a cobrar mucho más que Luma. Porque es lo racional dentro de la lógica de negocio, donde la ganancia es importante. La compañía va a querer tener ganancias y va a querer cobrar más. No va a poderse pagar eso, algo más que eso, porque la autoridad está en quiebra, no tiene dinero para pagar más. Es más, se le hace difícil pagarle a Luma, por eso fue que el gobierno le tuvo que regalar $1.000 millones para poder cumplir con Luma. Y ese modelo de privatización ya fracasado, perdón, en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Y aquí va a volver a fracasar porque se trata de una isla donde no puede haber competencia. Si fuéramos un continente, habría competencia de diferentes compañías y eso hace que se estabilicen los costos y que las empresas quieran ser mucho más eficientes. Cuando tú eres un monopolio, a ti no te importa porque tú siempre vas a cobrar por lo que tú gastes. Y aquí es peor porque Luma siempre cobra por lo que gasta, porque como funciona el modelo de Luma, Luma nunca pierde. Si Luma dice, hace falta 100 millones para hacer esto, la autoridad tiene que conseguirlos y tiene que aumentar la tarifa para conseguirlo. Ningún negocio funciona así. Todos los negocios es con recursos limitados. Yo tengo que facturar suficiente para cubrir los costos. Yo no puedo excederme en los costos en términos de mi facturación, porque entonces perjudico a los clientes. Luma, todo lo que hace, la autoridad tiene que cubrirlo y el negociado le da el aumento para que cubra los costos. Eso hace que nos demos cuenta, por fin, de que el modelo privatizado de un derecho humano, de un servicio esencial, es equivocado. Tenemos que establecer una nueva entidad pública que responda a nuestros intereses, pero diferente, democrática y que sea obviamente con una política pública bien robusta hacia movernos hacia la energía renovable. Mira, a pesar de que aquí hay una política de energía renovable, Luma anda buscando plantas de gas, plantas de hidrógeno. El negociado, todo el mundo quiere darle la vuelta a la política. Cuando queremos Sol tiene una propuesta que ha sido validada científicamente de que se puede implantar con el dinero federal para que nos movamos a velocidad acelerada a la energía renovable que es limpia, que es económica y que apoya las gestiones para evitar el calentamiento global. Así que es algo realmente lógico, es algo asequible y me parece que esa es la oportunidad. Cuando se deje sin efecto el contrato, que se entre en la etapa de transición, yo creo que aquí tiene que hacerse una convocatoria a todos los sectores. La legislatura debe ser líder de este proceso para que todo el mundo pueda aportar de cómo debe ser la nueva compañía eléctrica de Puerto Rico para que tengamos entonces, en el tiempo que tome, 2 meses, 3 meses, una nueva ley orgánica de la Autoridad de la Energía Eléctrica. Y eso es lo único que nos va a salir, nos va a hacer salir de este atolladero. ¿Y tú crees que en tiempo récord esto se puede hacer? 2, 3 meses. Sí, porque se ha trabajado sobre el tema. Ya hay algunas organizaciones que han trabajado sobre el tema. Hay modelos en otros países que se pueden utilizar de referencia. Lo que hace falta es la voluntad política. Aquí tiene que haber voluntad política de cambio, de responderle al pueblo y no a los grandes intereses, porque toda esta política neoliberal de la ley 120,
de esta fantasía que vendieron, no, van a venir muchas compañías y van a competir, todo eso era falso en aquel momento y ha resultado falso en este momento con Luma. Y por eso tenemos que darnos cuenta de que aquí se acabó la jauja de fondos públicos y de la tarifa concediendo contratos a compañías privadas. Hay que trabajar para nosotros, para el pueblo de Puerto Rico. ¿Qué entonces, licenciado, ustedes van a estar haciendo en los próximos días? ¿Se van a estar reuniendo con algunos agentes de gobierno? ¿Están trabajando para eso? ¿Van a hacer más manifestaciones? ¿Qué nos espera de aquí a los próximos días en Puerto Rico? Sí, Yarimar, no sé si estás al tanto que se ha fundado una nueva organización, la Coalición para el Pensamiento Energético, que le decimos, ¿verdad?, ya de cariño, COPE. Pues COPE agrupa a una serie de personas muy enteradas sobre estos temas. El representante Luis Raúl Torres, el Figueroa Jaramillo, Héctor Rosario, eh, eh, Ingrid Vila, o sea, no me acuerdo de todo porque son muchos. Y además está endosado por una lista enorme de artistas y comunicadores que están de acuerdo en que se haga un esfuerzo de divulgación. Pues esto es un centro de pensamiento, lo que llaman en Estados Unidos un think tank, que vamos a estar generando contenido, vamos a estar generando propuestas específicas y también desmintiendo las mentiras que han dicho y que seguirán diciendo sobre este tema de Luma, como este asunto de Fermín Fontanés, que dice que nunca se le han presentado enmiendas, cuando Lautier en marzo del año pasado, del año 2021, sí, presentó un documento extenso con enmiendas. Así que COPE va a ser uno de esos participantes, al igual que Queremos Sol, al igual que otras organizaciones ambientalistas y de energías renovables, para que sí se dé esa discusión y se dé bajo parámetros científicos, bajo parámetros que tengan validez y que podamos entonces construir sobre nuevos modelos. Bueno, gracias, licenciado, por tu tiempo, porque sé que tienen una agenda hoy apretada y se amanecieron. Sí, anoche estuvo intensa la Gracias, noche. gracias. Y estamos en contacto para la próxima. Cómo no, siempre a la orden. Gracias, un placer, buen día. Buen día.